Hola, hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su segmento internacional de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y hoy tenemos un invitado en los estudios, un gran amigo para hablar acerca de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, la APEP. Emitimos desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos escuchan en el 100.3 FM. Esta señal llega a más de 16 países en Europa y América, uniendo a los dos continentes en lo que conocemos como la región iberoamericana. Gracias a nuestra red internacional de contactos que nos comparte, le da like y multiplica esta información en el ciberespacio. También a los distintos medios digitales como UTPL Radio, Radio Universitaria de la UCE, que retransmiten en diferido esta señal en el continente americano. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Dret a Boca. Comencem! Ha surgido un nuevo mecanismo de integración e intercambio económico en las Américas. Se llama la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, APEP, la APEP. Nos acompaña en los estudios, aquí en UAB Radio, Diego Corto Navarro. Él es licenciado en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad San Martín de Porres. También es máster en estudios internacionales especializado en cooperación técnica y económica. Tiene un máster en marketing e investigación de mercados por la Universidad de Barcelona y cuenta con experiencia en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, y actualmente trabaja en Planeta Formación y Universidad en el área de relaciones internacionales. Diego ya ha estado en una ocasión anterior aquí en UAB Radio y sí es muy bueno tenerlo otra vez en nuestro programa y discutir estos temas que trascienden y que queremos conocer. Diego, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué ha sido este año que estás en Barcelona? Brevemente a la audiencia que te vuelve a ver y escuchar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Cristian, por la invitación. Creo que ha sido muy interesante poder compartir contigo ya en dos ocasiones justamente un poco acerca de la experiencia de este tipo de mecanismos de integración, de la situación política del Perú. Ahora nos encontramos hablando sobre este acuerdo de la Alianza para la Prosperidad Económica. Sin duda alguna, creo que ha sido un año muy interesante, dado que ya hemos finalizado el máster en Marketing e Investigación de Mercados. Vemos con solidez el interés por un poco seguir prospectando el mercado de Barcelona y pues vamos a ver qué sigue situacionalizándose, ¿no? En este contexto tan interesante de vivir la experiencia en España, ¿no, Cristian? Claro que sí, esperamos que sea toda una aventura en el buen sentido de la palabra y que puedas prosperar mucho aquí, como hemos visto a compañeros prosperar. Y tu especialidad es precisamente relaciones internacionales, cooperación económica y este tema internacional. Y queremos preguntarte cómo nace y por qué esta Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. ¿De dónde nace? Sí, bueno, en primer lugar, creo muy interesante resaltar ciertos mecanismos de integración que se forman dentro de un bloque de cooperación internacional. Como tú bien sabes, los países de América se agrupan en una importante organización internacional donde se discuten aspectos políticos, económicos y sociales. En este caso me refiero a la Organización de Estados Americanos, ¿no? La OEA. La OEA, efectivamente. Y es que en junio del 2022 los estados justamente, los Estados Unidos buscaban generar una participación importante de liderazgo por parte de los
países que integran la región de América Latina y el Caribe, ¿no? Y es así que se traza un camino para desarrollar y acelerar un mecanismo de integración que permita justamente, lo principal, abordar los temas de la desigualdad económica, fomentar una integración mucho más profunda en las Américas, pero una integración que sea económica y que genere buenos empleos para todos, ¿no? Sobre todo que en este contexto del año 2022 observábamos que muchos de los países de América Latina estaban convulsionados a nivel político. Y por lo tanto, a través de esta iniciativa de los Estados Unidos, explícitamente del presidente Biden, se buscaba restaurar la fe de la democracia, ¿no? ¿Y qué países conforman esta nueva alianza? Porque no está incluida toda América. Bien ha señalado la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Por cierto, la organización más antigua de los mecanismos de integración, incluso por delante de la Organización de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Entonces, ahora que hablamos de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, que es nuevita, ¿qué países son los que la conforman? Sí, mira, lo interesante de este bloque regional es que hablamos que hay 12 miembros, incluyendo Estados Unidos. Tenemos a Barbados, tenemos a Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, coincidentemente Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay, y estos países justamente lo que buscan es generar un marco de cooperación regional para fomentar la competitividad en las regiones, la resiliencia y la prosperidad de cooperación, pero de una manera mucho más inclusive, sostenible, ¿no? Lo interesante, Cristian, que te vengo a comentar es que me baso bastante en el tema de la integración y es interesante ver que a nivel económico, siempre colocándole algunos datos económicos, estos 12 países representan el 31.9% del PIB mundial y cuando hablamos de integración, sobre todo de los acuerdos regionales que existen con Estados Unidos y 8 países tienen un TLC con Estados Unidos, ¿no? Sí, sin duda, hay que reconocer, ya que lo ha señalado Ecuador, tiene su primer socio comercial Estados Unidos y luego, Exactamente. si no me equivoco, están los socios más próximos, Colombia, Perú y finalmente China y después la Unión Europea. Entonces, se aprovecha esa relación comercial que bien ha señalado también es desigual de entrada, hay un posicionamiento de Estados Unidos por encima de los países latinoamericanos. Y ahora que bien lo ha señalado, ¿cómo funciona y cómo se administra esta APEP? Porque es un mecanismo comercial económico, pero ya ves que la OEA es una organización política, es una organización de derechos, es una organización de instancia con cortes, etcétera. Pero, ¿y esta cómo funciona y cómo se administra la APEP? Muy buena tu pregunta, ¿no? Lo interesante que quiero que sepan los televidentes es que hace poco, en el mes de noviembre de este 2023, hubo una reunión, ¿no? Muy interesante, previamente después de haberse reunido los ministros, cancilleres en enero de este mismo año, ¿no? Para basarnos y entender un poco el funcionamiento, hay que señalar los objetivos, creo yo, de este foro, ¿no? Y lo principal es que hablamos de un foro que tiene una agenda económica y de desarrollo tanto sostenible como también inclusivo. Asimismo, busca fortalecer la integración regional de los países que bien he mencionado, la prosperidad compartida y sobre todo esta denominación de buena gobernanza. Adicionalmente, creo que es importante hablar de que este foro busca generar iniciativas para una integración de una infraestructura sostenible, una agenda que aborde el tema del cambio climático, sobre cómo promover justamente comunidades sostenibles y sobre todo generar mayor empleo. Es un espacio donde se va a discutir, se va a generar mecanismos de cooperación entre los estados para que se vuelvan mucho más competitivos y sobre todo siempre basándonos en estos aspectos y que tú bien lo analizas de relaciones internacionales, siempre hay una potencia dominante, ¿no? Entonces es una manera de Estados Unidos de generar iniciativas de fortalecimiento, de empoderamiento, de que realmente se vea la participación de Estados Unidos, ¿no? En este mecanismo. Ahora, me mencionabas acerca del funcionamiento, ¿no? Lo interesante es que a través de los principales comunicados y acuerdos que se ha tenido dentro de este espacio, se pretende que estos países
se reúnan cada 2 años. Cada 2 años los líderes, en este caso los presidentes, se reunirán en los países sedes y también tendrán 3 reuniones anuales a nivel ministerial. Estas 3 reuniones consisten en la Cancillería, ministros de Asuntos Exteriores o de Relaciones Exteriores, Comercio, ministros de Comercio Exterior y ministros de Finanzas. Entonces, esto es interesante ver que el funcionamiento busca promover iniciativas, ¿no? Sí, sí, muy bien lo que nos cuentas. A propósito de lo que decías de el hegemón, ¿no? Una Ujú. economía tan fuerte, la de Estados Unidos, que marca una tendencia global, también hay otra hegemonía poderosa que ha surgido y que tiene muchas inversiones en estos 12 países, incluido la propia Estados Unidos. Se trata de China. ¿Cuáles son los pesos y contrapesos de esta alianza para la prosperidad económica en las Américas, teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene algunos inconvenientes ya de el mundo multipolar, el cambio que sucede en la globalización en torno de las relaciones internacionales, tiene ahí conflictos y problemas, pero realmente América Latina mantiene una subyugación, está subyugada históricamente porque la hegemonía americana es Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos ver dentro de este mecanismo que es la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, que no sean los estados, los 11 estados restantes, eh, puedan realmente surgir y prosperar como a la par de Estados Unidos, que es lo ideal? Y luego conocer si está Canadá también. Canadá es parte. Efectivamente, sí, Ah, Canadá tenemos forma dos parte. potencias, Canadá y Estados Si Unidos. hablamos de bloques regionales, el acuerdo de Norteamérica está presente, ¿no? El NAFTA, entonces interesante ver eso. Muy bien, respondiendo a tus preguntas, yo creo que para un poco contextualizar a tus usuarios y a tus oyentes, es que el APEP justamente nace en base a una perspectiva muy interesante que son los mecanismos de integración, ¿no? Y hablaba de algunos proyectos interesantes como por ejemplo el Belt and Road Initiative de China y por otro lado el Global Gateway de la Sí, Unión Europea, ¿no? Entonces, lo que busca ahora Estados Unidos es no perder su presencia hegemónica, su presencia de potencia dominante y sobre todo que en un contexto donde China tiene una intervención muy directa en los países de América Latina, ¿no? Hay inversión minera, hay inversión en infraestructura, en interconectividad, en finanzas, entonces sin duda alguna, cuando, por ejemplo, analizamos las estadísticas de exportación, tenemos de que China es el principal exportador mundial. Entonces, hay varias iniciativas de liderazgo que tiene China en ciertos espacios multilaterales, bilaterales, regionales. Entonces, Estados Unidos, claro, poco a poco va perdiendo ese fortalecimiento, va perdiendo ese empoderamiento e influencia. Creo que la palabra clave es influencia, ¿no? Y por lo tanto, justamente en base a toda esta situación es que Estados Unidos propone un hecho muy concreto. Vamos a apoyar a nuestros países de América Latina con el objetivo de no perder nuestra influencia en estos países. Nosotros seremos quienes impulsaremos el desarrollo de estas regiones de América Latina y el Caribe. ¿Cómo? Con infraestructura, con desarrollo económico, con más acuerdos comerciales, con fortalecimiento del comercio interregional. Entonces, hay este tema del, no sé si has escuchado, Made in China, ¿no? sí. Muchos de los productos Made in China, pero why not United States, ¿no? Entonces, la idea es justamente mitigar estos efectos de influencia china para que de esa manera se genere una mayor cooperación intercontinental, sobre todo de los Estados Unidos. Ahora bien, yo también me gustaría abordar, Cristian, de que, y tú también bien lo habías señalado, ¿no? Eh, Actualmente hablamos de procesos migratorios y yo creo que Estados Unidos también lanza este tipo de iniciativas debido a la amplia migración que existe. Tú sabes que muchos de nuestros compatriotas, de nuestras regiones que tenemos ahí, sobre todo México, El Salvador, Honduras, hay bastante migración en Estados Unidos y es una manera polite de Estados Unidos de decir, bueno, vamos a fortalecer para que ustedes generen empleo y que no haya fuga de talentos, ¿no? Creo que Sí, lo más sí. dramático es esto. De pronto entender que la situación de la migración obedece a razones
propias de los estados Efectivamente. donde se genera la migración, pero también del estado que recibe. Entonces, crear políticas de las dos partes es muy saludable y sobre todo contempla la situación entera. Aquí también has mencionado algo muy importante, el Global Gateway de la Unión Europea. Pues la Unión Europea tiene un particular interés ahora que ha relanzado las relaciones entre Europa y América respecto de nuevamente entrar en tercera posición y desplazar a China. Y ahora vemos que Estados Unidos también tiene ese particular interés, lo has dejado muy claro. Y ahora, ¿cuáles son estos desafíos? ¿Y cuáles serían las expectativas de nosotros los latinoamericanos? ¿Cuál es la expectativa de Perú, Ecuador, Colombia, México? Total, somos países que, hombre, la economía norteamericana marca una pausa. Voy a ser muy preciso con El Salvador, que también es parte, ¿no? El Salvador y Ecuador, que somos países dolarizados, y próximamente Argentina ante la situación que se presenta en el país del Mercosur. Entonces, dependemos mucho de la moneda estadounidense y de la economía estadounidense. Efectivamente, sí. ¿Cuáles son estas expectativas para nosotros, para aquellos que vamos hacia el desarrollo, y cuáles son los desafíos para hacer frente a esta alianza de prosperidad económica en las Américas y negociar adecuadamente? Sí, creo que justamente me acuerdo que explícitamente en el mes de noviembre del 2021 hablábamos sobre un bloque de la Alianza del Pacífico, ¿no? Y te mencionaba de que vemos bastante influencia de posiciones de izquierda, pero ahora creo que el tablero está cambiando a posiciones de derecha, lo vemos con la elección en Argentina, ¿no? Y en Ecuador, Y Milei, y en Ecuador también, un la presidente derecha. joven. En Chile, ¿qué pasará? Lo veremos en los siguientes años. Ahora el Perú también ha retomado una posición, diríamos, de centro, entre comillas, pero eh, justamente, a ver, el escenario internacional habla sobre nuevas políticas e ideologías, ¿no? En América Latina consolidada con una posición de derecha, que es lo que estamos viendo hasta el momento, ¿no? Por otro lado, vemos un aspecto muy importante que es el contexto internacional, ¿no? Yo lamento bastante eh, analizar dos conflictos que son latentes, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra entre Palestina, explícitamente este grupo terrorista Hamas, e Israel, ¿no? Entonces, ese es el escenario internacional, porque yo creo que más que mecanismos de que sean puro papel, creo yo, es que realmente haya un compromiso por los estados partes, ¿no? Por mejorar la calidad de vida, por mejorar las posibilidades de empleo, por mejorar las condiciones de acceso a nivel de infraestructura, por generar una libre circulación y movilidad entre los estados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los principales desafíos tienen que ver con enfrentar justamente nuevos procesos ideológicos que podrían frustrar estos procesos de integración. El segundo punto es cómo enfrentar los retos y a la misma vez oportunidades que subyacen justamente de conflictos bélicos, ¿no? Y que lamentamos y rechazamos, sobre todo en el siglo XXI, ¿no? En tercer punto, pues las desigualdades sociales, económicas, las crisis, por ejemplo, me ciño en el caso de Perú, que estamos viviendo un proceso de recesión, ¿no? Y por otro lado, pues estos temas de inflación, el tema más importante, que esto no se trata de qué tanta influencia debería de tener, sino qué tanto puedo ayudar a la sociedad a salir adelante. Te hablaba nuevamente la fuga de talentos, ¿no? Qué triste es ver que el capital humano que se fortalece se va para encontrar mejores oportunidades porque en el país, por inseguridad, por tráfico, los tráficos, tú sabes El que tema de drogas, sí. las drogas, es muy El lamentable, tema de ¿no? desigualdad, el tema de infraestructura, de Exacto. oportunidades, Sobre todo la oportunidad, el el clasismo, muchas clasismo, cosas más. racismo, Ujú. entonces hablamos de varios aspectos que engloban y que en el siglo XXI no hay que continuar viéndolos, ¿no? Por lo Es, tanto, hay un gran reto muy importante y esperemos que esto no termine en un papel, en un escrito, en reuniones, sino que sea algo importante, ¿no? Que se trabaje con acciones concretas, precisas y que ayuden a la sociedad. y te estaremos consultando más adelante para ver a un año cuáles han sido los resultados. Ya vemos cómo las relaciones CELAC-Unión Europea marchan muy bien con su hoja de Sí, ruta, y efectivamente. los fondos Gateway de Global
europeo, pues sí están muy enfocados y trabajan con la sociedad civil. Efectivamente. Hay mecanismos ahí muy precisos, pero a este tenemos que seguir la pista. Diego, agradecerte porque no nos queda más tiempo y nada, aprovechar para saludar a la audiencia en Perú. Diego es de Perú, así que muchas gracias por estar aquí en este programa, sí que sí. Gracias a ti. Y en este punto agradecemos a LUAB Media por las facilidades para la producción y transmisión de este programa de radio y multimedios. También nuestro agradecimiento a UAB Radio que retransmite esta señal, a UTPL Radio, Radio Universitaria y sin duda queremos agradecer a nuestros patrocinadores y colaboradores. Ellos son la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, la ANUEC, y la Asociación de Jóvenes Investigadores e Investigadoras de Derechos Humanos, la AJIDH, con quienes también tenemos más adelante nuevas entrevistas. Pero no queremos despedirnos sin recordar que si este programa resultó de tu interés, no dejes de compartirlo y darle like. Ahora en el YouTube, darle like. A quienes nos miran ahí por YouTube, muchas gracias por seguirnos y suscribirse. También gracias a quienes se han suscrito a nuestra señal a través de Spotify, Instagram, Telegram, multimedios que nos siguen y que nos escuchan, nos sintonizan por todas partes ahora que estamos en internet. Quería recordarles que yo soy Cristian Valles Valverde y que esto fue Derechos a Boca. Será hasta nuestra próxima semana, la siguiente emisión.